fármacos pensamos que están ya completos, listos para actuar y que de alguna manera van a dejar de actuar, ¿no? Al degradarlos, pienso que voy a terminar con ellos, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, el principio, pues, y en la mayoría de las veces, pues es lo que pasa, ¿no? El fármaco es modificado para que pueda ser eliminado. Pero después en el camino se dieron cuenta que algunas veces durante el metabolismo de los fármacos, de esos cambios químicos que sufría, pues lejos de perder funciones, adquiría funciones. Vamos a ver el concepto, por ejemplo, este es un profármaco. ¿Qué significa? Que lo ingerimos, lo absorbemos y el metabolismo los convierte en su forma activa. ¿Sí? Pero en general, el concepto de metabolismo era, a pesar de lo que tú mencionas, de que de algún momento era los cambios que tiene que sufrir el fármaco para que puedan ser eliminados, ¿no? Entonces, de los sitios que van por excelencia, son así como que famosos y que tienen una gran capacidad de producir metabolismo, es el hígado, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en el hígado, sobre todo cuando tenemos pacientes con problemas hepáticos, ya sea una hepatitis o sea un paciente con cirrosis. Siempre en el momento de dar el medicamento tenemos que pensar si no existe problema con el paciente, porque sabemos que la mayoría van a ser metabolizados por el hígado, ¿no? Entonces, después del hígado, ¿qué otro órgano conoces, Felipe Lizardo? ¿Qué otro órgano conoces que puede participar en el metabolismo? Los riñones pueden ser. Los riñones pueden ser metabolizadores. Están relacionados El intestino delgado igual. con el metabolismo, perdón. El ¿Intestino? El intestino delgado. Ajá, en general es del intestino, ¿no? El intestino, y luego mencionan algunos ésteres que pueden ser hidrolizados en la sangre y por tanto pues son sitios de metabolismo, ¿no? No son los únicos como tal, ¿no? Las fases del metabolismo de los fármacos son dos. ¿Alguien me puede hablar sobre la fase 1? Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Está proyectando algo? Porque, bueno, no sé si soy solo yo, pero yo no veo nada. ¿Alguien más lo ve? ¿Alguien no ve? Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Yo creo que es tu problema, porque veo que el recuadro rojo, a veces sí me pierdo y no estoy proyectando, pero tengo mi imagen de recuadro rojo y según yo sí lo estoy proyectando. Sí creo que es problema de tu internet. Ok. Ahorita lo verifico, gracias. Sale, sale. Entonces, a ver, María Teresa, ¿qué nos puedes decir de la fase 1? Todo lo que sepas de la fase 1 de metabolismo. María Teresa. Sí, doctor, perdone, es que estoy buscando lo del micrófono. Sí, no te preocupes. Sí, perdón. Bueno, sobre la fase 1, pues lo que entendí es que se van a dar ciertas reacciones, ya sean de oxidación, de reducción, de hidrólisis, de hidratación, y estas reacciones nos van a servir para, pues para tratar, o sea, la finalidad de todo esto es que yo pueda hacer que mi fármaco se vuelva hidrofílico para que pueda, digamos que, excretarse por la orina. O sea, así lo entendí más o menos. Entonces, la fase 1 nos puede dar varias cosas. O sea, nos podría hacer un ¿cómo era? Era era, el antes de, ya sabes, ¿cómo era? Ajá, profármaco. Ajá, lo puede, no. No sé qué quiero decir. Pero lo podía volver un precursor, pues, para que cuando pasara a la fase 2 pudiera ser excretado con mayor facilidad, porque esta fase podía tener varias, digamos que podía volverlo inactivo o parcialmente inactivo. Ajá. Es lo que entendí. Sí. O sea, de alguna manera, hablaste de las fases de las reacciones químicas de la fase 1. Dices oxidación, Sí. reducción, hidrólisis
Y luego mencionaste hidratar. Ahorita vas a ver que la hidrólisis es cuando separas la molécula y emites una molécula de agua. O sea que por eso hidrólisis es una manera de hidratar. Ahorita vamos a ver. O sea que son 3, ¿no? Pero la cuarta Sí. estás diciendo de la tercera. Lo importante que mencionas acá es de que parte del producto de lo que podría ser la reacción después de una fase 1 es que el medicamento podría ser que el resultado sea una sustancia activa, ¿no? A diferencia de la fase 2, en la cual el resultado siempre van a ser sustancias inactivas. Como mencionas, las dos fases tienen como objetivo hacer que la molécula sea hidrosoluble, que no sea liposoluble. Entonces, la manera de hacerlo no hidrosoluble acá, pero no liposoluble en la fase 1, es agregarle cargas o quitarle algo para que se exprese una carga. Y sabemos que las cargas, las sustancias que son polares, pues esas ya no son liposolubles. Como es polar, se puede disolver en el agua, es lo que lo hace hidrosoluble. Y entonces en la membrana, en las células epiteliales del riñón no se pueden reabsorber y se van a eliminar. Al final la fase 1 es eso, darle cargas, ¿no? Volver a polar y hacerle hidrosoluble. Pero el punto importante, y lo que menciona acá, que parte de los fármacos en la fase 1 puede ser un fármaco inactivo, y después se conjuga y se elimina, o puede ser un fármaco que tenga una actividad. O sea, fase 1, el producto puede ser de actividad, ¿no? Que tenga una actividad farmacológica. Y ese va a ejercer su acción, luego se puede conjugar y se puede eliminar. Aquí en este programa se menciona, es de la posición de lipofílico a hidrofílico. Ahora, ¿todos los fármacos tienen que ser metabolizados? ¿Todos los fármacos tienen que pasar por la fase 1 y la fase 2? No necesariamente, doctor. O sea, hay algunos que solo pasan en fase 1 o en fase 2. Exactamente. Hay unos que nada más son de fase 1 y con eso es necesario, otros que no pasan por ninguna fase, no se metabolizan y se eliminan. Ya vimos que hay medicamentos que inclusive ni siquiera se absorben, actúan en la luz intestinal, pues por tanto no se absorben, no se metabolizan y se eliminan. ¿De acuerdo? Ok. Y de la fase 2, habla aquí del conjugado. Cuando es conjugado habla de síntesis. A veces son reacciones de síntesis, también le llaman, que al fármaco, a la estructura molecular, lo que ustedes quieran que se va a conjugar, se le pega algo, una cosa más grande. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de la difusión de las sustancias? Una era la liposolubilidad, ¿sí? Al ponerle cargas la vuelvo menos liposoluble, y otro factor que va a influir en el transporte de las sustancias a través de la membrana es el tamaño molecular. Si a cualquier fármaco le pegan una sustancia más grandota, ¿sí? Dejan una molécula mucho más grande, obviamente al ser más grande, pues dificulta que se pueda reabsorber y por lo tanto facilitar la eliminación. Entonces, en general, vamos a ver estas dos reacciones. Aquí mencionan, no es tan importante que nos aprendamos a distinguir en la fórmula química qué es lo que está pasando, ¿no? Ya dije, oxidación y reducción. Al final, dense cuenta cómo en la reducción, aquí por ejemplo están ganando electrones. La oxidación quita electrones y la reducción gana electrones, ¿no? Entonces, esta es la molécula que al ganar estos electrones adquieren carga. Bueno, en este caso serían los protones, ¿no? Adquieren carga. Y en la oxidación, pues ya hablan de lo que se puede unir un oxidrilo o se puede poner el oxígeno nada más. Y al final lo que está haciendo es adquirir carga. Todas estas son de reducción y oxidación. Y el otro es la hidrólisis, como les mencionaba, de la hidratación. Aquí nada más, pero aquí está el fármaco, es radical, y aquí es el fármaco. Y vean, este fármaco ahorita, al agregarle una molécula de agua a esto, pues aquí está bien, es el H2, aquí están los dos hidrógenos y uno de oxígeno. Entonces, al hidratarse, porque como decía así, se forman estas dos moléculas, una que tiene la molécula de agua, aquí no está puesta, ¿no? Entra una molécula de agua y aquí está el OH y el H. ¿Se acuerdan cuando hablaban, por ejemplo, de la unión de glucosa con glucosa o del colesterol, del glicerol con los ácidos grasos y se forman los enlaces ésteres? Y cuando se formaba el enlace éster, se liberaba una molécula de glucosa.
y ahora para la hidrólisis, pues ahora se le incorpora una molécula de glucosa, una molécula de agua, perdón, ¿no? Entonces, si yo pongo COH aquí y pongo de un ácido graso y de glicerol, pues se iba a liberar una molécula de agua. Se quitaba el ion de hidrógeno de acá y el oxidrilo de acá. Y era una molécula que se salía. Se forma una molécula de agua. Aquí el contrario, ¿no? Entra una molécula de agua, por eso podemos decir se hidrata, pero de alguna manera entra la molécula de agua y ayuda a que se rompa el fármaco, ¿no? Y adquiera su carga al estar con el ion de hidrógeno acá. ¿Sí? Aquí en el oxidrilo, ¿no? Entonces, estas son las fases de la fase 1, reducción, oxidación, hidrólisis. Dice, ¿cómo se denomina el sistema enzimático que cataliza las reacciones metabólicas de la fase 1? Eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo se llama ese sistema? Lo vamos a ver mucho en Pharma. ¿Saben? Citocromo Citocromo P450. P450. Citocromo P450, ¿no? Y hay varias, ¿no? Varias familias de citocromo P450, las van a ver como CYP, ¿no? Y menciona, inclusive en el video menciona, ¿no? Por importancia y por prevalencia de presencia estas, la 3A son de las más frecuentes, hablan de la 3A4, la 3A5, 3A dice como que la más frecuente, está hablando del hígado, en el hígado tiene otras enzimas que están participando, ¿no? Ahora, estas enzimas no están allá en el hígado para que cuando algún día tomemos un fármaco sean metabolizados. Supone que están allá porque son necesarias para metabolizar las sustancias que normalmente estamos en contacto con ellas, ¿sí? Y si el hígado nos protege de esas sustancias, las elimina y para que no lleguen a nuestro cuerpo. Entonces, cuando tomamos un fármaco, pues dependiendo del fármaco que tomemos y su estructura van a ser reconocidas por esas enzimas. Entonces van a haber muchos CYP, le digo 3A4, 3A, 3A es de las más utilizadas por el organismo. Y aquí nada más nos ayuda a decir que CYP es de citocromo P450, la familia y su familia, ¿no? 3A, familia y su familia. Y luego habla de el tipo de la enzima que está codificada por va a ser un gen, va a ser una enzima. Si yo digo que es una enzima, estábamos hablando de una proteína, pero también van a leer artículos en los cuales no les hablen de la proteína, sino les hablen del gen, y le llaman del mismo nombre, ¿no? Sí, C19, y cuando es 19, por ejemplo, y tiene, por ejemplo, el que es el más frecuente, le ponen el número 1, y le llaman la expresión silvestre, que le dice lo normal de alguna manera. Pero hay variaciones de esta enzima, por ejemplo, aquí este es el alelo 8. Entonces puede haber variaciones de este gen y vamos a ver que hay veces que para cierto gen que codifica una enzima tiene una velocidad determinada y que a esa velocidad lo normal toma un medicamento cada 8 horas y tiene una concentración terapéutica del fármaco. Pero hay variantes de esos genes que codifican enzimas con una actividad disminuida. Y si estamos hablando de un fármaco que se metaboliza para ser eliminado, ¿sí? Entonces, si está la actividad disminuida, pues entonces no metaboliza bien el fármaco y la concentración de sangre va a ser mayor, ¿sí? Si estamos hablando de un gen que, por ejemplo, participa en la acción de un fármaco que es un profármaco, si está aumentada su actividad, pues va a convertir más rápido a la forma activa del fármaco. Pero si es un fármaco si es una enzima que está codificada, que su actividad está disminuida, entonces va a producir una menor producción del profármaco. Entonces, por eso es de que la acción de los genes que tienen actividad aumentada o disminuida va a depender si estamos hablando de que lo metaboliza para eliminar o lo metaboliza para formar la forma activa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puede ser que varíe de acuerdo a como lean, que está aumentado el metabolismo y aumenta la producción o disminuye la producción. Entonces, esa es la explicación de saber si aumenta porque está formando porque normalmente produce un fármaco, o si disminuye porque lo que está haciendo es metabolizar el fármaco y más rápidamente y entonces, perdón.
si vuelve a hablar, le contesto, ¿sale? Súper. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consecuencias tiene el metabolismo hepático sobre la biodisponibilidad, ¿no? Es que me preocupa. Ya. Ok. ¿Qué consecuencias tiene sobre el metabolismo hepático sobre la biodisponibilidad? Ese es un concepto que ya vimos en otras veces, en otras clases. Y nada, porque vean de la importancia que le dan a este concepto, ¿no? ¿Cuál sería usted su respuesta a esta pregunta? Por ejemplo, ya Ricardo Alfonso. Sí, pues lo que hace es que disminuye la biodisponibilidad, porque hay que recordar que consiste en el fármaco no metabolizado, ese concepto de biodisponibilidad. O sea, bueno, yo digo, la pregunta sería, ¿qué consecuencias tiene el metabolismo? Digo, si el metabolismo está aumentado, si está transformando la sustancia de una forma inactiva, ¿qué le pasa a la biodisponibilidad? Disminuye. Disminuye, ¿no? ¿Cómo defines biodisponibilidad? La cantidad de fármaco no metabolizado que llega pues a la sangre. A la sangre, a la circulación central, recuerden de la circulación central. ¿Por qué? Porque vean, cuando entra al estómago y entra a la circulación porta, pues ya está en la sangre, ¿no? Sabemos que parte del fármaco se pudo haber metabolizado en el intestino, pero ya está aquí en la sangre, pero todavía no ha pasado por el hígado. Pasa por el hígado, lo que no se metaboliza, el porcentaje que no se metaboliza, también hablan de la rapidez con la que llega a la circulación central. Ya estamos en las venas hepáticas, bien acá inferior y aurícula. Esa es la sangre que está en la circulación central, y ese porcentaje que está allá es lo que va a ser biodisponibilidad, ¿no? Por eso, si dices sangre, yo te diría no, porque aquí ya está en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es circulación general, no la sistémica le llaman, ¿no? Ok. Dice, ¿qué órganos constituyen el metabolismo del primer paso? Este también se ha hecho como pregunta porque como que lo clásico era el hígado, ¿no? Pero Ricardo, Iván, ¿cuáles serían los órganos que constituyen el metabolismo del primer paso? Ricardo. Ricardo Iván Sánchez, ya se fue, tan rápido. José Sebastián. El intestino delgado. El intestino, ¿no? Les digo porque lo primero que se supo era el hígado, obviamente, ¿no? Y después, cuando hablamos de metabolismo del primer paso, siempre hacemos referencia al hígado. Obviamente por la importancia, proporcionalmente también es el más entre hígado y intestino, es el que más. Pero ya obviamente se descubre que el intestino está metabolizando, entonces pues le ponen como una pregunta. Hay que recordar que el intestino está metabolizando, ¿no? Y esa figura ya la habíamos visto, le ponen en relación a la citocromo P403A4 que está en el intestino, ¿no? Lo pusimos para hablar de la glucoproteína P, ¿no? Que es la encargada de que cierta cadena de fármacos se absorbe y la glucoproteína lo elimina, ¿no? Pero bueno, aquí está la enzima, ahí está 3A4 aquí en hígado, pues sí, es de esperarse, ¿no? Porque es metabolizadora, pero también el intestino está actuando, ¿no? Y la 3A4 en el intestino, pues es importante. Hay muchas enzimas, como ya mencionamos, ¿no? Entonces no tenemos que aprender todas, sino simplemente las más importantes y dónde se encuentran, ¿no? Dice, aquí hablando del intestino, vean, el 3A, a diferencia en el hígado, que era un poquito menos de porcentaje, pero era mayor todavía, ¿no? Aquí es mucho mayor el porcentaje por las 3A, ¿no? No hace la diferencia 3A4, 3A5, ¿no? Nada más 3A está hablando. Y hay otras, ¿no? Que no son la única que hay en el intestino, las que están participando en el metabolismo. ¿Y por qué es importante? Porque si hablamos, cuando mencionamos los alimentos que pueden interferir en la absorción, habíamos visto que se puede inhibir esta enzima, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta lista de fármacos que experimentan el metabolismo extenso del primer paso, le llaman extenso, cuando la biodisponibilidad es menor de 40%. Entonces, aquí nada más lo que quiero mencionar, nosotros tenemos que aprender
cuáles son los fármacos que tienen metabolismo menos del 40%, ¿no? Aquí nada más es para que veamos, porque te van a poner una serie de fármacos que tienen una mejor biodisponibilidad. Pero aquí, por ejemplo, metoprolol, 38% de biodisponibilidad. ¿Se usa por vía oral? Sí se usa. ¿Pero es muy baja su biodisponibilidad? Sí, pero con este 38% se ajusta la dosis y como es un medicamento que se da, por ejemplo, para pacientes con hipertensión arterial, que es un problema crónico, que lo va a tomar durante mucho tiempo, pues no es lo mismo que se esté inyectando a que esté tomando algo por vía oral. Aunque sea solo el 38%, si con eso es suficiente para alcanzar la concentración terapéutica, va, con eso queda, ¿no? El eritromicina es un antibiótico, 35%, también. Obviamente, ¿es mejor por vía intravenosa? Sí, pero dependiendo del cuadro. Si es un paciente que tiene una infección severa, pues le voy a dar un medicamento por vía intravenosa. Pero si el paciente tiene una infección que se puede manejar en casa, pues qué mejor que un medicamento que se pueda absorber por vía oral, ¿sí? Lidocaína, 35%. Ah, bueno, aquí cambia la cosa. Si la lidocaína, ¿cuándo usa la lidocaína? Como anestésico local. Ah, entonces, pues no lo vas a dar por vía oral, pues mejor ponlo en el sitio donde quieres que actúe. Otro uso de la lidocaína son antiarrítmicos, para prevenir antiarrítmicas, para arritmias ventriculares, porque bloquea el canal de sodio y revierte una arritmia. Y entonces, si es una arritmia y hay una alteración de la función del corazón, no está aportando un riego sanguíneo, pues no le voy a dar un medicamento vía oral y a ver que se absorbe y a ver que llegue para que controle. Yo quiero ese efecto rápido. Entonces, la lidocaína, pues lo voy a usar por vía intravenosa. Aunque sea solo 35%, sí, pero lo necesito para problemas agudos. Propanolol, lo mismo que el metoprolol, ¿no? Morfina, 24%. Nos dice, ¿cuándo uso morfina? No uso paracetamol. Pues dependiendo de la intensidad del dolor. Si el dolor se puede controlar con AINES, pues se usa AINES. Pero hay pacientes que fueron posoperados, pacientes que tienen, no sé, tumores que usan mucho dolor, pues se tendrá que generar un analgésico narcótico. Más que morfina, podemos estar la bupremorfina, ¿sí? Pero vamos, ¿se puede utilizar morfina? Sí. ¿Se absorbe por vía oral? También. Pues si es un dolor muy intenso, pues lo van a usar por vía intravenosa. Ya se controla el dolor, requiere por vía oral, pues se le puede dar por vía oral, pero si es muy intenso, aunque se absorbe el 24%, y tú dices, podemos ajustar la dosis. No, si tiene mucho dolor y ya decidiste darle, pues usa otra vía, más que la vía oral, ¿no? Aciclovir es un antiviral, ¿sí? 23% es una infección, puede manejarse en casa, se da por vía oral. También hay vía intravenosa. Ciclosporina es un inmunosupresor. Verapamil, los 22% son bloqueadores de canales de calcio que se usan para arritmias, para hipertensión, algo crónico, aunque sea 22 a 18 se puede utilizar. Terbutalina, 14%, eso por ejemplo para asmáticos. Bueno, si tienen cuadro de crisis de asma, pues más por vía oral se lo voy a dar por vía inhalada. De hecho, es la vía de elección. Nitroglicerina para angina, menos del 10%. Pues le podemos ajustar la dosis para que aumentemos la cantidad y veamos el efecto. Pues sí. Pero ¿cuándo voy a usar nitroglicerina? En un cuadro de un paciente que tiene una angina, que tiene un dolor precordial, se siente muy mal, entonces pues le doy por otra vía, ¿no? Si ya sé que es liposoluble, debemos ver que la vía sublingual se evita el metabolismo del primer paso y llega más directo a la sangre, a las coronarias y tengo un resultado mayor, más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que quiere decir es que aunque esté baja la biodisponibilidad, dependiendo del caso, habrá situaciones en las cuales, aunque esté baja, se puede dar, y en otras en las que por el motivo por el cual se usa y que requiere un efecto rápido, pues se da por vía intravenosa, de preferencia, ¿no? Y vean, aquí fármacos que tienen una buena biodisponibilidad, vean, fármacos que tienen 100%, ¿qué quiere decir? Que es igual a que yo le dé por vía intravenosa. Entonces, y 99, 98% bastante bien, ¿no? 93, 90%. 90% de biodisponibilidad es bastante alto, casi el 100%. Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, por ejemplo, si estoy hablando de metronidazol para amibas, y el paciente está ingresado, ¿se usa metronidazol por vía intravenosa? Sí se usa. Tiene una amibiasis tremenda el paciente. ¿Se le puede dar por vía oral y se va a absorber bien? Sí se va a absorber bien.
y tiene una baja biosimilaridad, entonces lo puedes utilizar por vía oral. No tienes que canalizar al paciente en un momento determinado. Está con sepsis, tiene colon, está usando amicacina, metronidazol, hay que hidratarlo, pues lo tienen canalizado y le ponen metronidazol por vía intravenosa, ¿sí? Pero bueno, aquí te está diciendo que casi todo se absorbe y tiene una baja biodisponibilidad, pero una alta biodisponibilidad, un bajo metabolismo, entonces lo puedo utilizar. Y todos los que tienen 100%, pues es igual que vía intravenosa, ¿no? Teofilina aquí, vean, 96%, se puede utilizar por vía oral. Clonidina son antihipertensivos, amoxicilina son antibióticos, ¿no? Se usa mucho la amoxicilina con un 93% de biodisponibilidad alta, ¿no? Tolutamida para los pacientes diabéticos, anticoagulantes, es antibiótico, ¿sí? Son hipoglucemiantes, digoxina, pues hay fármacos que tienen una alta biodisponibilidad y pues sí van a haber fármacos que tienen presentación oral, por ejemplo el diazepam tiene obviamente presentación intravenosa y va a depender, por ejemplo, si el paciente está, como ya habéis dicho, convulsionando, pues no le puedo dar la vía oral si tiene pérdida de estado de conciencia, ¿no? Entonces lo usaré en la vena o ya habíamos visto que puede ser absorbido muy bien por vía rectal, ¿no? Entonces, nada más es para ver que existen de los dos tipos, ¿no? Los que se van a tener una alta biodisponibilidad y los que tienen baja biodisponibilidad y que va a estar afectado por el metabolismo hepático. Dice, ¿qué vías alternas de la administración se puede usar para evitar el metabolismo hepático del primer paso? ¿Cuáles serían las otras vías de administración si quiere evitar el metabolismo del primer paso? Carla Valeria, ¿ya está con nosotros? Carla. Sí, doctor. A ver, Carla, ¿tú sabes ¿Me esta? escuchas? Sí, te escucho, Carla. Sí. ¿Cuáles son las pues otras alternativas? La vía sublingual. La vía sublingual. ¿Alguna otra? Sí. La intravenosa. La Intravascular. intravenosa. Muy bien. Y algo importante. Y en parte, ¿Sí? ¿Perdón? la vía rectal en parte puede Sí. Vean el video, está muy bien la explicación, ¿no? De por qué en parte por vía rectal, en parte puede evitar el metabolismo del primer paso. Algo importante es, no evita el metabolismo hepático. Alguien me hizo una pregunta, sí, creo que había algo parecido allá que confundía, ¿no? No evita el metabolismo hepático, evita el metabolismo hepático del primer paso, ¿sí? O sea que cuando se absorbe, la primera vez que se absorbe y llega al sitio donde yo quiero que llegue, por ejemplo, pensando en nitroglicerina, que llegue a mis coronarias, en ese momento llega el 100% y va a actuar, obviamente, una mayor concentración en mis coronarias para que me revierta el dolor y mi angina. Pero ese medicamento se va a distribuir por todo el cuerpo y en algún momento cierta parte del cuerpo va a llegar en el hígado y se va a metabolizar. ¿De acuerdo? Por eso no evita el metabolismo hepático, evita el metabolismo hepático de primer paso. ¿Sí? Entonces, pues esas son las otras vías, pues van a evitar como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionan por la lidocaína, pues puedo utilizar otra vía, ¿no? Morfina, terbutalina, nitroglicerina, está poniendo sustancias que tenían un metabolismo hepático bajo, ¿no? Y vean, y se van a poner, pues, ¿por qué buscar otra vía si, aunque sea un poco, se puede llegar? Pues por la necesidad de utilizarlo y tener un efecto lo más rápido posible, pues busco otra vía, ¿no? Cambio, le digo, propanolol, o sea, solo poco, sí, pero ajusta la dosis, es un paciente crónico, no pasa nada, ¿no? Este es, como lo había mencionado antes, ¿no? Y que el impacto de las reacciones metabólicas en la fase 1 es que puede generar metabolitos activos. Vean aquí los diazepóxidos, diazepam, vean cómo tienen en común este metabolito. Y ese metabolito es activo. Esa es la explicación por la cual, por ejemplo, si yo quiero ver la respuesta a un fármaco, doy el medicamento y mido la respuesta. Entonces voy viendo cómo varía la concentración del fármaco, puse diazepam, ¿no? En función de la respuesta. Pero de repente hay veces, empezaron a observar que a veces que la concentración del fármaco disminuía casi a cero y persistía el efecto. ¿Y por qué persiste el efecto? Pues porque estás midiendo el diazepam, pero el diazepam ya se convirtió a desmetildiazepam. Por eso ya no lo ves. Entonces quiere decir que se convirtió a algo que es activo y es producto de la fase 1. Lo que aquí hay que recordar es que cuando se da la fase 2, aquí por ejemplo se da la conjugación, el producto, hasta ahorita, lo que se sabe es que el producto siempre va a ser
inactivo. Es una diferencia de fase 1 a fase 2, ¿de acuerdo? Entonces, las reacciones metabólicas de la fase 2, preguntamos a... Ya está aquí Andrés Felipe. Andrés. Alejandro U. Castillo. Sí, doctor. Alejandro. A ver, Alejandro, ¿sabes cuáles son las reacciones de fase 2? Era lo de metilación, etilación, conjugación y creo que había una más. O sea, pero no sé si a eso se refiere. Pues Y no por sé. ejemplo, cuando se iba a conjugar, se podría hacer con ácido glucurónico, con el sulfurónico igual, con el glutatión, pero no sé si esas son las reacciones metabólicas que... No estás seguro, ¿no? Ajá, sí, no estoy muy seguro si es eso a lo que se refiere, doctor. No, sí son esas. ¿No? Es conjugación, recuerda, son reacciones de síntesis con el ácido glucurónico, conjugación con aminoácidos, con sulfato, ácido acético, metilo. No son todas, ¿no? Porque tú mencionas, por ejemplo, la conjugación con el glutatión, también son otras vías que vamos a mencionar acá, ¿no? ¿Qué reacción de todas estas tiene la mayor capacidad de metabolizar fármacos? La del ácido glucurónico, ¿no? Exactamente, el ácido glucurónico es como el que más, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto de las reacciones metabólicas en la conjugación sobre los efectos de los fármacos, ¿no? Aquí, a diferencia de fase 1, te dicen todos los fármacos productos de fase 2, todos, ya mencionamos, todos son inactivos, ¿no? Dice, su capacidad en cuanto al metabolismo está limitada por la disponibilidad del sustrato y que se agotan con grandes dosis del fármaco. O sea, si das gran cantidad de fármacos, pues la capacidad de metabolizar se va a sobrepasar, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen lo que habla del metabolismo de la aspirina, ¿no? La aspirina, salicilato, y se va a conjugar con ácido glucurónico, cierta cantidad se va a conjugar con ácido glucurónico, cierta se va a conjugar con glicina, y cierta van a tener parte de oxidación. Dice, porque mencionan que las fases no son una detrás de la otra. No el fármaco, para que entrar en fase 2, tiene que ser a fase 1. ¿Sí? Puedes entrar directo a fase 2 o puede ser nada más de fase 1. Entonces aquí se están conjugando complementando varias vías metabólicas y cierta cantidad de salicilato libre es el que de alguna manera pues, produce su acción, pero también si no se metaboliza, si hay una ingesta demasiada, pues la toxicidad va a estar dada por este salicilato. Entonces aquí, ese es el ácido saliciúrico, ¿no? Si damos una dosis cada creciente de aspirina, pues a esta dosis, pues se puede metabolizar rápidamente a este ácido salicílico, ¿no? Pero si aumenta la cantidad, pues obviamente empieza a disminuir porque ya no tiene la enzima necesaria para convertir todo la glicina, ¿no? Para convertirlo a ácido salicílico. Tiene una capacidad limitada con 0.5, como que fue lo máximo que podía formar. Y le das más y se produce menos. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanta capacidad para formarlo y empieza a formarse más el ácido salicílico glucurónico. Se empieza a aumentar y aquí alcanza su máximo. ¿Sí? Entonces, el metabolismo puede saturarse por agotamiento de los sustratos usados para la conjugación. Entonces, por eso, ¿por qué se satura? Porque están dando cada vez una mayor cantidad de medicamentos. Entonces, lo que quiere decir es de que, así cuando hablamos, ¿se acuerdan del transporte mediado por proteínas? Pues sí, es muy bueno, puede aumentar la cantidad y puede responder más, pero llega un momento en que se limita su capacidad, ¿no? Entonces, lo que están mencionando aquí, al final son enzimas, son proteínas que se pueden metabolizar, pero tienen cierta capacidad. Una vez que se rebasa esa capacidad, entonces se empieza a saturar el sistema, ¿no? Ok, para hablar de esta gráfica, me tengo que remitir a mi clase de hace años que daba acá, cuando todavía no se había uniformizado la clase que está del doctor Gómez, ¿no? Entonces, para entender lo de la gráfica esta que vamos a ver, y de hecho es importante esto que vamos a ver de las gráficas, porque el ADA 1 ustedes van a hacer gráficas. Entonces, para los datos que les van a dar en el ADA, ustedes tienen que hacer su tabla de datos y tienen que graficar. Y para cada experimento van a graficar en escala aritmética y luego pues van a tener que graficar en escala logarítmica.
¿De acuerdo? Después vamos a hablar de eso. Pero es importante eso que voy a decirles para que puedan ustedes interpretar sus gráficas. Primero es demostrarles cómo la pendiente de la gráfica me habla de la velocidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, pues dice intencionadamente, 1 está en 100, 2 está en 200, 3 está en 300, ¿no? Entonces, yo decía, sale un automóvil en una carretera y sale a 100 kilómetros por hora, ¿no? Una hora después, como va a 100 kilómetros en una velocidad constante, una hora después está a 100 kilómetros de distancia, ¿no? Pues si mantiene esa velocidad a las 3 horas, pues va a estar a 300 kilómetros de distancia. Y así, si va a las 6, 600 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, esta recta, pues veo una relación lineal entre la distancia recorrida en función del tiempo. Para si yo tengo nada más tengo yo que, no sé a qué velocidad, ¿perdón? Creo que no está compartido pantalla. Por lo menos a mí no me sale la gráfica. Sí, no, perdón, nadie me había dicho nada. Gracias por decirlo. A ver. Aquí está. ¿Sí? Entonces, es lo que decía, ¿no? A 100 kilómetros, a 200, 200 y así, ¿no? Entonces, yo voy a ver la relación que existe entre la distancia recorrida por este vehículo en función del tiempo. Y si veo una relación lineal, pues yo quiero calcular la velocidad en la cual este vehículo estuvo